Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. La información. A ver, gente, realmente cada hora que pasa van surgiendo realmente impactantes novedades, inquietudes muy fuertes, ¿no? Tal es lo que ha pasado en las últimas horas con un grupo de médicos de la República Argentina que están, bueno, muy preocupados por todo lo que está pasando en el país, el descontrol que hay en materia de salubridad y también lo que tiene que ver con la cuestión internacional, teniendo en cuenta la idea que ya tiene el gobierno de Javier Gerardo Milei, porque mandó a su propio canciller a Ginebra para tratar de salir dentro del bloque de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que esto puede llegar a ser un problema muy, pero muy serio y preocupante. Por eso los médicos de la Argentina lograron más de 3.000 y pico de firmas en contra de la decisión del propio mandatario argentino, Javier Gerardo Milei, de abandonar el organismo en plena crisis internacional por el tema del hantavirus. Fíjense ustedes que la Argentina está con un gravísimo problema en ese tema, no se está hablando nada, como siempre se trata de ocultar un montón de situaciones bastante complejas que se viven en el interior de la República Argentina, y bueno, esto está generando una altísima preocupación de parte de gran cantidad de médicos que viajan de urgencia a Ginebra para frenarle, comentaron en estas horas, al propio Kirchner la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, van a intentar hacerlo por lo menos una carta con más de 3.000 y pico de firmas, en contra justamente, como te comentaba, de la decisión que plantea el mandatario argentino Milei de abandonar el organismo en esta crisis internacional tremenda que se está viviendo del hantavirus. Lo cierto es que hay gestiones que son bastante reservadas de parte de Pablo Kirchner para acelerar justamente lo que es la salida de la OMS para amortiguar el impacto internacional que, bueno, provocó una reacción inmediata dentro del campo sanitario de la Argentina. Por eso la alta preocupación que tienen muchos médicos nuestros, ¿no? Justamente, entre otros, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, la FESPROSA, organizó justamente en las últimas horas, y valga la redundancia, un viaje de urgencia a Ginebra para participar de la Asamblea Mundial de Salud y denunciar directamente allí mismo ante el organismo que la decisión que tomó Javier Gerardo Milei no representa al pueblo argentino. Fíjense lo que sucede cuando hay una descoordinación de un ministerio de salud que no funciona. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Sandra Petovelo en esa materia? ¿Qué es lo que hace el propio ministro de Salud? Lo mismo que pasa con los jubilados, lo mismo que pasa con los discapacitados, lo mismo que pasa en un montón de situaciones que abandonan a la gente y la dejan tirado para que se arreglen como puedan. Bueno, el tema de salud es muy preocupante en la Argentina. Ustedes ya conocen, vivimos lo que pasó en la etapa de la pandemia del COVID-19, la atrocidad que se cometió ya durante el gobierno de otro impresentable como lo fue Alberto Fernández y todo su elenco. Parece ser que estamos en la misma. La casta sigue estando haciendo verdaderos desastres dentro de los propios organismos del Estado Nacional. Los organismos que deberían funcionar y tener una coordinación adecuada, parece ser que por la inoperancia, la ineptitud y la idea de solamente pensar en cómo arman sus quintitas y sus curros, se olvidan de la responsabilidad fundamental que tienen. Bueno, una verdadera vergüenza. Vamos a ver qué pasa. La presidenta, por ejemplo, de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, les cuento, está viajando a Suiza como integrante de la delegación de la Internacional de Servicios Públicos, que es la Federación Global de Trabajadores Sanitarios, para entregar, fíjense ustedes a lo que llegamos, ¿no?, una carta dirigida al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, firmada por más de 3.500 referentes del sistema de salud de la Argentina, diciéndole, ojo, que esto es un gran peligro. Lo que pasa es que a los políticos de la Argentina,
a los dirigentes, a los funcionarios, no les interesa la salud de la gente. Se cagan en todo, ¿no? Si se cagan en nuestros mayores, vemos lo que hacen con los jubilados, vemos lo que hacen con los discapacitados, ya está todo dicho. O sea, que cada uno saque sus propias conclusiones. No voy a hacer más alaraca de esto porque la verdad que ya termina siendo una verdadera vergüenza el descalabro que hay en esta Argenlandia que estamos transitando y que cada día tiene nuevas aristas que son realmente una verdadera vergüenza. La otra cuestión es la preocupación que hay dentro del propio Ejecutivo al margen del Bolonqui, Adorni Gate and Company, todo este descalabro de corruptela generalizada, que están tratando de taparlo a toda costa, inclusive muchos de nuestros colegas que hacen un papel vergonzante, tratando de defender y de tapar lo indefendible y lo intapable, porque explota por los cuatro costados. Es esta reunión que mantuvo de manera reservada Pato Bullrich, la senadora justamente de La Libertad Avanza, que está generando bastante ruido porque se reúne justamente con Domingo Cavallo y agrava claramente la tensión política que tiene la Argenlandia en estas horas, porque es un encuentro bastante raro, ¿no? Para algunos sí, para otros no tanto. Este encuentro que se dio antes de que el exministro saliera a cuestionar duramente el plan económico del propio gobierno libertario. Ustedes saben que Cavallo ya se enojó, se calentó mucho cuando el propio Milei la rajó a la hija, a Sonia Cavallo, de un organismo del Estado argentino. A partir de ese momento parece que la relación se cortó, ya no fueron más amigos, o sea, el presidente argentino, Milei, no siguió, bueno, alabándolo como venía haciendo, todo lo contrario, pero bueno, Bullrich dio un paso más concretamente en estas horas, curiosamente, en su proceso de despegue del mandatario argentino Javier Milei. Los otros días en la reunión de gabinete se calentó mucho, el propio mandatario le pegó un par de gritos a Pato que no le terminó gustando, pero ella se reunió en secreto con Mr. Domingo Cavallo, otro de los destructores de la economía desastrosa que ha venido teniendo la Argentina en su momento, que pasó de ser ídolo a enemigo, como te contaba, del propio presidente, adulador de él en infinidad de oportunidades, por sus críticas a la gestión económica que le hizo Mr. Dominguito Cavallo, ¿no? Bueno, el encuentro que se mantuvo, bueno, en estricta reserva, sucedió días atrás, o sea, no es de estas horas, y confirma evidentemente que Patricia no solo está marcando claras e importantes diferencias políticas con los hermanos Milei, con el propio gabinete del gobierno actual, sino que está empezando a desmarcarse del manejo económico que está teniendo la Argentina. Esto realmente va para largo y tal vez es el inicio de un nuevo enfrentamiento. Bueno, nadie lo sabe, nadie lo está diciendo a ciencia cierta, pero hay alta preocupación, como está pasando también en otras áreas, donde claramente se está viendo que puede haber muchos cortocircuitos a mediano plazo. Hay otro temita que es, fíjense ustedes, el enojo que está teniendo Ritondo, que dice que le mintieron. Está bastante enojado el hombre del PRO, parece que lo estuvieron chicaneando con algún par de temitas, lo que está generando claramente un gran y serio problema, porque parece que hubo una charla con gente muy cercana al expresidente Mauricio Macri y allí empezó a surgir una serie de cuestionamientos en la bicameral de inteligencia. Parece ser que ahí, bueno, hubo un par de cositas raras y el diputado del PRO, Ritondo, contó que le habían ofrecido la presidencia, pero bueno, finalmente doña Karina Milei impuso a Mr. Pareja. Cuando uno le miente a otro, dijo, le pierde la confianza. Este es el lamento que tiene Cristian Ritondo en estas horas con el propio Ejecutivo Nacional. Otro Bolonqui también en puerta, Bolonqui con Pato, Bolonqui con Ritondo. Bueno, es un desmanejo, es un quilombo esto a nivel de manejo político en la Argenlandia que vivimos, que ya uno no sabe para dónde va a salir la cosa. Lo cierto es que Cristian Ritondo reveló que los libertarios, concretamente, le habían prometido, como ya ha pasado con otros dirigentes, en este caso a él, lo que es la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, un tema que está muy pretendido por varios, porque hay mucha información explosiva, pero parece que le mintieron y al final la secretaria presidencial, la hermana del presidente Karina Milei,
impuso a Sebastián Pareja para esa cuestión. Él, bueno, está bastante caliente con ese tema, le ofrecieron el puesto, el manejo de esta área a Ritondo sobre la presidencia esta bicameral, un cargo clave, como te contaba, del propio Congreso argentino, porque controla, ¿qué cosa? El accionar y los gastos de la CIDE, donde también ahí hay otra joda similar a lo que pasa en la Secretaría de Medios de Comunicación, o sea, que tampoco se profundiza en este tema. ¿De dónde saca la guita? Por ejemplo, Mr. Adorni, para hacer todos estos cambios, estos arreglos, bueno, se sospecha, vamos a ver qué es lo que resuelve la justicia en esta investigación importante que se está realizando. Es una caja tremenda, justamente la Secretaría de Medios de Comunicación, imagínense los millones y millones de mangos que hay, donde se acomodan siempre amigotes, el gaterío que circula en los medios de comunicación del Estado, en los otros acuerdos que se hacen con los propios medios privados, una verdadera joda, un descontrol absoluto, que esto viene ya de hace 40 años en la Argentina. Yo recuerdo en su momento, reitero lo que dije en otras oportunidades, se lo planteé a varios presidentes cuando tuve la oportunidad de hacerlo, tanto en el momento el propio doctor Raúl Alfonsín, se lo planteé a Néstor Kirchner, se lo planteé a Duhalde, en fin, a varios mandatarios de la Argentina cuando en algún momento me convocaron para tratar de supervisar o de armar algún tipo de control o de auditoría en los medios públicos. Bueno, estuve 2 días y me fui porque vi que era una joda, no me quise meter justamente en todo este desmanejo, en este curro que arman desde el propio Estado Nacional para currar y estafar a la gente, porque se maneja un caudal de guita recontra multimillonario y después siempre termina lo mismo, ¿no? O sea, ya han pasado varios gobiernos democráticos en la Argentina, inclusive durante el periodo de Mauricio Macri, de la Rúa. Todos hacen exactamente lo mismo, no hay un control adecuado desde el Parlamento argentino, entonces esto es un verdadero zafarrancho. Hay una multimillonada de pesos que lo manejan un grupo de 4 o 5 personas dentro del propio gobierno de turno, y allí se cometen todas las atrocidades que ya se conocen y que seguramente algún colega honesto y coherente y ético de la Argentina sabe y se va a dar cuenta a lo que me refiero. Mientras no se aclare esa situación, este desbarajuste siempre va a pasar en la Argentina, porque nadie profundizó en blanquear y en pasar la escoba como corresponde, clarificando a dónde va a parar cada mango de estos millones y millones de pesos que se lo dan, se lo destinan a un funcionario que muchas veces no sabe nada absolutamente del manejo de ciertos temas tan puntuales, y que después terminan haciendo los desastres que vemos permanentemente. Esto realmente tiene que investigarlo la justicia. Hay muchas dudas de que se aclare, han pasado décadas, reitero, añares, siempre vuelve a pasar lo mismo, se reciclan los mismos tipos de la casta que se meten a manipular la caja grande del Estado, y bueno, las estafas están por todos lados, triste y lamentablemente, porque también la justicia siempre ha sido lenta, el sistema democrático todavía, a pesar de el prometido cambio de la ley de radiodifusión en su momento, no se clarificó adecuadamente un montón de temas que permiten, desgraciadamente, esta cuestión de la corruptela generalizada y del manejo indiscreto que hay justamente de muchos millones de pesos y dólares que tiene justamente un funcionario determinado y que después terminan con gravísimos hechos de corrupción. Vamos a la otra cuestión que tiene que ver también con otro tema tremendo, muy complejo, que es la cuestión de el relato del RIGI en la Argentina. El propio Bausili, el presidente del Banco Central, destruyó en las últimas horas el relato sobre la cuestión del RIGI, porque hubo salida neta de inversión extranjera, atente con este dato, por más de 4.600 millones de dólares. Fíjense los volúmenes de guita que se manejan en la Argentina, y después vemos la miseria y la pobreza que tenemos en un montón de sectores cuando hay una manipulación tremenda, ¿no? Bueno, lo cierto es que este informe del Banco Central está confirmando que desde que se implementó el famoso RIGI, RIGI, hubo salida neta de capitales por más de 4.600 millones de dólares. ¿Se dan cuenta lo que pasa? Cuando el propio presidente
del Banco Central, Santiago Bausili, destruye uno de los pilares del relato económico del propio ministro de Economía, el Toto Caputo, y de Javier Gerardo Milei, el presidente de la Argentina. Este informe técnico, vamos a hablar con absoluta claridad, se enoje quien se enoje, y cueste lo que cueste, como dicen por allí, este informe técnico del organismo está confirmando que desde que se instrumentó, fíjate vos, el régimen de incentivo para grandes inversiones, el famoso y conocido RIGI, que se está hablando tanto ahora, porque los tipos se van escabullendo, verseando todo lo que pueden para hacerle el bocho a la gente, desconcentrarla y sacarlo de la triste realidad que se vive en la Argelandia. Al cuarto trimestre del 2025, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, hubo egresos netos de inversión extranjera directa por 4.687 millones de dólares, y después no hay guita para pagar a los jubilados, para normalizar la cuestión de la discapacidad, la cuestión de la educación, etcétera, 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 ¿no? El régimen de beneficios impositivos para atraer de alguna manera inversiones de magnitud entró en vigencia ya por el 8 de julio, pero esta es la cuestión. El informe sobre la inversión extranjera directa al 31 de diciembre del 2025 que publicó justamente, mira vos, ¿no?, el propio Banco Central de la República Argentina, lo publicó esta semana, por ahora no tuvo el efecto buscado. Fíjate que de alguna manera este informe, conocido también en el país y a nivel internacional, está intentando justificar ¿qué cosa? La salida neta de capitales bajo un signo positivo. Argumenta que muchas multinacionales aprovecharon la flexibilización cambiaria y los incentivos exportadores, lógicamente, ¿para qué? Para cancelar deuda comercial entre empresas vinculadas, reorganizar, digamos, balances internos y retirar posiciones acumuladas durante los años anteriores. El núcleo, concretamente, de ese movimiento del RIGI estuvo en el complejo exportador. Según el informe, gran parte del desendeudamiento se explicó ¿por qué cosa? Por la cancelación de adelantos de cobro de exportaciones vinculadas al famoso decreto 682, que había reducido transitoriamente las retenciones para determinados sectores. Bueno, la escena se parece bastante a una vieja postal argentina. Siempre es la misma historia, ¿no? El Estado necesita dólares urgentes, libera incentivos extraordinarios y el capital responde con movimientos financieros de corto plazo antes que con inversión productiva sostenida. ¿Dónde está la productividad? ¿Dónde está la inversión? Que viene hablando el Ejecutivo argentino, ¿no? Bueno, cuando se observa el detalle del documento, el cuadro, en este caso, se vuelve mucho más evidente. La renta de capital de la inversión extranjera directa alcanzó los 1.436 millones de dólares en el cuarto trimestre del año pasado, del 2025. Dentro de ese total, lo que es la distribución de utilidades y dividendos sumó 1.194 millones de dólares, mientras que la reinversión quedó reducida apenas a 241 millones. ¿Te das cuenta la diferencia, no? Bueno, ese número probablemente sea uno de los datos más relevantes de este informe que presenta el propio Banco Central de la República Argentina de manos de su actual presidente Bausili, porque una cosa es obtener rentabilidad en la Argentina y otra muy, pero muy distinta, decidir dejar esas ganancias dentro del país para ampliar plantas, incorporar, no sé, tecnologías o desarrollar proveedores locales, que es lo que parece no se hizo, ¿no? No se hace. Eso es justamente lo que no aparece en los números del propio Banco Central de la República Argentina. La diferencia entre lo que son las utilidades giradas y las utilidades reinvertidas está mostrando una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a lo que sería la construcción de capacidad productiva. El capital entra, obtiene ganancias y luego
vuelve a salir. O sea que la guita desaparece misteriosamente y así vemos la cantidad de empresas que están en la lona, fundidas, la cantidad de pymes, las empresas que tercerizan productividad en el país, totalmente con la cortina baja por este verdadero desastre que provocan los impresentables políticos y dirigentes de la Argenlandia de estos últimos tiempos. Análisis, información con data confiable y precisa, siempre para vos aquí en Galáctica Internacional.